En las décadas de 1630 y 1640, nacieron en Roma 5 hermanas poco conocidas. Eran hijas de una antigua casa noble y sobrinas de los estadistas más poderosos de Francia. A través de la belleza, la ambición y el escándalo, llegaron a ser esposas y amantes de los hombres más poderosos de Europa. Así que acompáñenme mientras exploramos la historia de las infames hermanas Mancini. Las hermanas Mancini fueron unas de las hermanas más deslumbrantes y escandalosas que jamás brillaron en el escenario de la Europa moderna temprana. Su padre, el barón Lorenzo Mancini, provenía de la ilustre casa de Mancini, una de las dinastías aristocráticas más antiguas y formidables de Roma. Esta no era una ascendencia común, afirmaba la familia, raíces que se remontan a la República Romana, cuando un antepasado estuvo en el centro de la historia, moldeando el destino de imperios. En la Tercera Guerra Púnica contra Cartago, entre 149 y 146 a.C., su madre, Girolama Mazzarini, era romana y de origen humilde, pero por ambición y fortuna, se casó con Lorenzo Mancini en 1634. Esto fue gracias a su hermano, Giulio Mazzarini, conocido como el Cardenal Mazzarino, quien fue un astuto servidor papal en Roma. El espectacular ascenso de Mazzarino lo llevó desde la Secretaría del Vaticano hasta las vestiduras carmesí de un cardenal, colocándolo apenas un escalón por debajo del propio Papa. Pero su mayor escenario no estaba en Italia, sino en Francia. Enviado a finales de 1630, Mazzarino llegó a ser el principal ministro de Luis XIV, ejerciendo casi todo el poder en la década de 1650. Fue su enorme influencia y sus intrigas incansables lo que moldearía la vida de sus sobrinas. La unión de Girolama y Lorenzo resultó sorprendentemente fructífera. 10 hijos en total, 3 varones y 7 hijas. De los varones, 2 morirían en su adolescencia, quedando solo Felipe, quien forjó su camino en Francia como noble y mosquetero. Sin embargo, fueron las hermanas quienes tomarían las riendas de su destino. De las 7 hijas Mancini, 5 sobrevivieron hasta la adultez y se convirtieron en una verdadera fuerza. Laura Olimpia Marie Hortense y la más joven, Marie Anne, nacieron entre 1636 y 1649, un periodo de apenas 13 años entre ambas. Estas hermanas rebeldes causarían drama, romperían convenciones y escandalizarían a toda Europa. Laura Mancini era la mayor de las hermanas Mancini. Nació el 6 de mayo de 1636 y era la mayor de los 10 hijos de sus padres. Nació en Roma, donde la familia vivió durante las décadas de 1630 y 1640. Allí habría vivido una infancia relativamente acomodada entre la nobleza de la ciudad. La aristocracia romana de esa época era un conjunto de familias con largas historias, muchas de las cuales tenían miembros que llegaron a ser cardenales de la Iglesia o incluso papas. Sin embargo, Roma e Italia ya no eran tan violentas como lo habían sido un siglo antes durante las guerras italianas. Lo más inquietante de la infancia de Laura fue, en cambio, las oleadas de peste que azotaron Italia durante el siglo XVII. Recibió una buena educación, destinada a formar a jóvenes cultivadas de la corte entre la aristocracia romana. En 1651, con solo 15 años, Laura fue casada con Luis de Borbón, quien tenía 38 años. La unión había sido organizada por su tío, muy lejos en París. Sin embargo, su esposo no era un noble cualquiera. Él era Luis de Borbón, duque de Mercar, nieto del rey Enrique IV, el mismo monarca que había fundado la dinastía Borbón como la línea real de Francia. Por lo tanto, Laura se casó con un primo segundo del rey Luis XIV de Francia. Tendrían 3 hijos juntos, todos varones. Luis José, nacido en 1654, Felipe un año después, y Julio César en 1657. Poco después de casarse con la familia Borbón, toda la familia Mancini se trasladó a la corte francesa en París. Esto fue en gran parte porque su padre, Lorenzo, había fallecido. Girolama buscaba ahora el apoyo de su hermano, el cardenal Mazarín.
Su orden fue simple: abandonar Roma y arriesgarse. En Francia, donde la nueva unión de Laura había atado el destino de la familia a la corona de los Borbones, en París, a Laura se le concedió el título de Alteza Serena por ser una princesa de sangre. Pero la llegada de las hermanas Mancini a Francia estuvo lejos de ser tranquila. Casi de inmediato, se convirtieron en el blanco de feroces panfletos anti-Mazarino, que se burlaban de ellas llamándolas princesas de barro y serpientes apestosas, despreciando su ascenso repentino. Y no fueron solo las 5 hijas Mancini quienes llegaron a París. 2 primas, Ana María y Laura Maritosi, también estaban bajo la protección del cardenal Mazarino. Juntas, las 7 jóvenes formaron una tropa notoria y pronto fueron apodadas las Mazarinetas. Cuando se presentaron oficialmente en la corte, el mariscal Villeroy le dijo al tío del rey, Gastón, duque de Orleans: «Aquí están unas señoritas que por ahora no son nada ricas, pero que pronto tendrán hermosos castillos, buenas rentas, piedras preciosas, vajilla de plata sustancial, y comprarán un gran rango». Lamentablemente, Laura Mancini no estaría mucho más tiempo con sus hermanas. En febrero de 1657, murió por complicaciones después de dar a luz a su tercer hijo. Tenía solo 20 años. Su viudo se convirtió en clérigo de la iglesia después de esto, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en cardenal. Por esto, el cuidado de los 3 hijos de Laura pasó a sus hermanas. La siguiente mayor era Olimpo Olimpia. Ella nació en el verano de 1638. Ella estaba cerca de la adolescencia cuando la familia Mancini se trasladó en masa a la corte francesa. Como la segunda hermana mayor, se convirtió en una pieza clave en el incansable juego de poder de su tío. Como cardenal de la iglesia, Jules Mazarin no podía tener una familia legítima, así que cuando el padre de las hermanas Mancini murió, Mazarin tomó a los hijos de Girolama como su propia familia sustituta. Eso se usaría para construir una dinastía política en Francia. Por lo tanto, Olympe fue casada en 1657 con el príncipe Eugenio Mauricio de la Casa de Saboya, una de las principales líneas aristocráticas que gobernaba el Ducado de Saboya. Ubicados en la frontera entre Francia e Italia, tendrían 8 hijos juntos, de los cuales 6 llegaron a la edad adulta. Olympe era conocida como una intrigante en la corte francesa. Se decía que fue amante del rey durante un tiempo y se alineó estrechamente con su cuñada, la duquesa de Orleans. Y sus intrigas solo aumentaron después de la muerte prematura de su esposo en 1673. Alcanzaron su punto máximo en 1679, cuando fue implicada en el asunto de los venenos, o el affaire de Poisson. Esto se centró en un supuesto complot de Olympe y otros en la corte para tener una adivina. Catherine Montvoisin envenenó a Luisa de la Vallière en ese momento, una amante del rey. Esto fue solo una pequeña parte de un escándalo enorme, y hubo cientos de personas implicadas en muchos supuestos complots como parte del asunto de los venenos. Al final, decenas de personas fueron ejecutadas. La vida de Olympe fue perdonada, aunque fue exiliada de Francia. Una visita a la corte española provocó otra acusación de envenenamiento. Sin embargo, allí no está claro si había algo de verdad en esto. Por eso, pasó sus últimos años en Bruselas, donde evitó la tentación de envenenar a alguien antes de morir a los 70 años. En 1708, la del medio de las 5 hermanas Mancini era María Mancini, nacida el 28 de agosto de 1639. Ella era una belleza mayor, y se decía que el rey Luis realmente estaba enamorado de ella. Una sugerencia de que él podría casarse con ella fue descartada por sus consejeros, quienes afirmaron que tenía que casarse con una princesa europea de una de las principales casas reales del continente. Se dice que tenían una conexión emocional muy fuerte, y el rey Luis lloró tanto por perderla, poniendo su reino antes que su corazón. Para mantener a María alejada del rey, la casaron rápidamente, para su propio disgusto, con el príncipe Lorenzo, Colonna de Paliano. Se casaron en Italia en 1661, cuando ella tenía 22 años de edad. La casa de Colonna era una importante familia italiana relacionada con los Barbereni, la familia más poderosa de Roma en el siglo XVII.
Mary, sin embargo, nunca fue feliz en el matrimonio. Ella y Lorenzo tuvieron 3 hijos, Filippo, Marc, Antonio y Carlo, nacidos entre 1663 y 1665. A partir de entonces, ella se mostró reacia a tener más hijos a principios de la década de 1670, ya que su matrimonio con Lorenzo se deterioró aún más. Mary fue enviada primero a una casa religiosa, en una versión del siglo XVII de ser internada. Luego decidió dejar Italia y pasar mucho tiempo con su hermana Hortense en el norte de Europa. En la década de 1680, ambas se volvieron reconocidas como escritoras de memorias. Solo regresó a Italia cuando su esposo murió en 1689, donde encontró a sus hijos. Ya adulta, Marie Wood continuó viajando y escribiendo durante una larga vida que se extendió hasta 1715. Murió de regreso en Italia en 1715 a los 75 años de edad. Quizás la más venerada de todas las 5 hermanas fue Hortense. Había una diferencia de edad significativa entre ella y sus 3 hermanas mayores. Ella nació en junio de 1646, así que apenas era una bebé. Cuando la familia Mancini partió de Italia para unirse a la corte francesa en París, ya desde joven en la década de 1650, había intrigas en torno a su posible matrimonio. La reina Enriqueta María, esposa del rey Carlos I de Inglaterra, quien fue ejecutado por el Parlamento inglés en 1649 al final de las guerras civiles inglesas, vivía de nuevo en su tierra natal, Francia. En la corte real francesa, pronto surgieron rumores sobre la posibilidad de casar a Hortensia con el hijo mayor de Enriqueta María, el futuro rey Carlos II de Inglaterra. Sin embargo, esa unión nunca ocurrió. Cuando el cardenal Mazarino murió en 1661, la posibilidad de que los Mancini se casaran con la realeza disminuyó, pues la influencia familiar decayó. Aún así, ese mismo año, su tío falleció. Hortensia, de 4 años, fue casada con Armand Charles de la Porte, duque de la Majarie y uno de los hombres más ricos de Francia. El matrimonio de Hortensia, como el de María, fue problemático. De la Porte era 14 años mayor que ella, y era una persona psicológicamente inestable que constantemente creía que su atractiva y joven esposa le era infiel. Mandaba a sus sirvientes a hacer búsquedas nocturnas en sus aposentos para hallar a sus presuntos amantes. Tuvieron 4 hijos poco después de casarse en los 1660, pero ella huyó en 1668. Para entonces, su esposo se había dedicado a desfigurar la vasta colección de arte de su familia, condenando la exhibición de carne como inmoral, e incluso se rumoreaba que había ordenado la extracción de dientes a algunas de sus sirvientas para evitar que atrajeran la atención de los hombres. El deterioro mental de la Porte era conocido, y el rey Luis XIV ofreció a Hortensia un lugar seguro en la corte francesa tras dejarlo. También recibió una pensión muy generosa de su antiguo pretendiente, el duque de Saboya, lo que la hizo financieramente independiente durante muchos años. Luego se instaló en la corte inglesa a mediados de 1670 y renovó su amistad con el rey Carlos II, quien ya había sido restaurado al trono. En 1660, Carlos, conocido por ser un mujeriego que engendró más de 2 docenas de hijos ilegítimos, tomó a Hortensia como una de sus amantes 2 décadas después de que se sugiriera en París que se casara con ella. Sin embargo, no fue nada fácil durante un periodo de histeria antifrancesa y anticatólica en Inglaterra. En medio de la conspiración papista, muchos en la corte despreciaban a Hortensia, ya que la veían como una agente de la corte francesa. A pesar de su herencia italiana, también la consideraban sumamente promiscua, ya que no solo tuvo un romance con un miembro de la realeza europea, sino también con la propia hija del rey Carlos, Ana Leonard. Cuando esto salió a la luz, perdió el favor y dejó de ser la amante favorita del rey. Sin embargo, se reconciliaron y ella y Carlos siguieron como amigos. Hortensia vivió el resto de su vida en Inglaterra, convirtiéndose en una escritora de diarios como María. Sus memorias brindan perspectivas clave sobre cómo las mujeres aristocráticas de la era moderna temprana, con matrimonios problemáticos, percibían su lugar en el mundo. Murió en 1699 a los 50 y tantos años. De manera extraña, su esposo reapareció en ese momento, tomando posesión de sus restos y llevándolos por Francia en una carreta durante una gira con él.
antes de finalmente enterrarla en la tumba familiar de los Mazarín. Finalmente, María Ana fue la menor de las 5 hermanas Mancini. Ella nació en 1649 y ni siquiera hablaba cuando la familia se mudó a París, siendo la más joven. Era la consentida del grupo y se le consideraba la más ingeniosa y vivaz de las hermanas. Su peculiar crianza la llevó a desempeñar un papel maternal para sus sobrinas, después de que su hermana, Laura, muriera en 1657, a pesar de que Marianne seguía siendo una niña. Famosamente, su matrimonio con Godofredo Mauricio de la Tour, duque de Bouillon, se acordó en 1661, un día antes de que su tío, el cardenal Mazarino, muriera. Se casaron en abril de 1662. Tuvieron un matrimonio armonioso, y se dice que él la amaba tanto que hacía la vista gorda ante sus aventuras amorosas. Tuvieron 7 hijos, casi todos vivieron muchos años. Las hermanas Mancini fueron inusuales o afortunadas al tener hijos que llegaban a la edad adulta, en tiempos donde cerca del 30% de los niños morían al nacer o en la infancia. Al igual que su hermana mayor, Olympe, Marianne también estuvo implicada en el asunto de los venenos en la corte francesa a finales de la década de 1670. Juzgada a principios de 1680, logró defenderse con éxito de los cargos en su contra, aunque aún así se le pidió que abandonara la corte. Su valiente defensa en 1680 le ganó el reconocimiento del pueblo francés, y poco después fue invitada de nuevo a la corte, que para entonces se había trasladado a Versalles, el vasto y nuevo palacio de Luis XIV en las afueras de París. Cuando las cosas se complicaron de nuevo a mediados de la década de 1680, ella se fue y eligió pasar gran parte del resto de su vida viviendo tranquilamente en las propiedades rurales de ella y su esposo. Las 5 hermanas Mancini no solo vivieron vidas escandalosas e interesantes en las cortes reales de Europa, también tuvieron hijos que se convirtieron en personas prominentes. Uno de los 3 hijos de Laura murió en la infancia tras ella, pero los otros 2 fueron duques de la nobleza francesa, y Luis José fue mariscal de Francia a finales del siglo XVII, título otorgado a la figura militar más destacada de Francia en esa época. Habiendo servido con distinción durante la Guerra de la Liga de Augsburgo, uno de los hijos de Olympe, el príncipe Eugenio de Saboya, se convirtió en uno de los generales más renombrados de Europa. Participó en la Guerra Paneuropea contra el Imperio Otomano en los Balcanes en las décadas de 1680 y 1690, y culminando en una exitosa colaboración junto al duque de Marlborough en varias batallas durante la Guerra de Sucesión Española. Uno de los hijos de Marie, Filippo, fue un destacado mecenas de las artes en Italia, después de heredar los títulos y la riqueza de su padre como príncipe de Paliano. Varios hijos de Marie Anne ocuparon cargos relevantes en el ejército francés a finales del siglo XVII y principios del XVII-XVIII, época en la que Francia estaba en guerra porque el rey Luis XIV, que reinó mucho, quería dominar Europa occidental. Pero la historia más sorprendente relacionada con los descendientes de las hermanas Mancini tiene que ver con la línea de Hortense. Sus bisnietas fueron las famosas 5 hermanas Nel, quienes, en una extraña coincidencia con sus antepasados Mancini, se hicieron famosas por sus matrimonios y relaciones con el rey Luis XV de Francia a mediados del siglo XV. 13avo. Muchas gracias a todos por ver este video sobre las hermanas Mancini. Espero que les haya parecido interesante. Díganme qué opinan sobre sus vidas en los comentarios de abajo. Y si tienen alguna otra sugerencia, también háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos al subirlos. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo libro de la vida. Gracias.